de la palabra. Estamos en el propósito número 1, el conocimiento de Dios. Amén. Amén. No sé, pero estoy escuchando ruido. Aleluya. Aleluya. Estoy en el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. (21:36) Evangelio según San Mateo. Leemos en el nombre de Jesús. Envió de nuevo otros siervos. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, antes de leer? Hay un ruido fuerte. Aleluya. 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 Bien, en el capítulo 21, versículo 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en la Escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Oremos juntos hoy. Señor, te damos honor y te damos gloria. Estamos agradecidos de tu misericordia. Gracias por darnos, Señor, la oportunidad de estar en tu casa en el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, porque un día en tu casa, dice tu revelación, que es más que 1000 fuera de aquí. Gracias por esta oportunidad. Bendigo esta casa y bendigo esta generación. Declaro tu cobertura, tu gracia y tu misericordia en esta casa. Casa de salvación, casa de sanidad, casa de perdón, de reconciliación. Señor, muestra tu gloria en este lugar. Establece tu orden, Dios, en esta casa. Danos un solo sentir, un solo propósito. Sánanos. Sánanos. Enséñanos a amarte y te amaremos. Libéranos y nos amaremos unos con otros. Libéranos. Libera nuestro espíritu, nuestra mente. Sana nuestros corazones, sana nuestras almas. Señor, quita todo dolor producto del pasado, toda amargura, toda tristeza. Sánanos. Eres el Señor. Sopla sobre esta casa, trayendo unidad de la visión y unidad de propósito. Transforma nuestras mentalidades, Padre.
Gracias por lo que hace en esta casa. Bendigo los líderes de la casa. Bendigo su matrimonio, bendigo sus hijos, bendigo su casa, bendigo sus bienes, bendigo los medios de producción, bendigo su trabajo, todo su ser. Lo bendigo con toda bendición del cielo, que sean prosperados, tanto espiritual, emocional, como materialmente, Señor. Gracias porque hace cosas extraordinarias en este tiempo. Bendigo cada familia de esta casa. Declaro la gracia tuya. Se sana la relación de los padres y los hijos. Hay unidad en ellos. Crea nuevas expectativas en las familias. Sana relaciones por amor de tu nombre. Establece tu orden en cada familia, en cada casa, en cada hogar de mis hermanos y hermanas. Establece tu orden, Dios, y cumple tu propósito en ellos. Lleva reconciliación, lleva tolerancia a la familia. Que tu gracia sea derramada y el amor se multiplique en las familias. Sana la relación de los hermanos de la casa. Que las familias que interactúan en la casa tengan una buena relación, Señor. Cumple tu propósito en nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Bendigo los líderes de la casa, los ministerios que interactúan en la casa. Da paz a los líderes de la casa. Que los ministerios que interactúan en la casa, Señor, estén bajo tu gracia, bajo tu cobertura y bajo tu orden. Declaro armonía, como establece tu palabra. Gracias porque lo hace. Danos la revelación oportuna en este tiempo para bendecir los corazones, para que se produzca un rompimiento importante en nuestras vidas y los cambios que tu Espíritu Santo trae puedan ser implantados en nuestro espíritu y en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Honor y gloria a tu nombre. Pueden sentarse, mis hermanos, muy amables, son todos. Aleluya. Hablamos de el propósito de la Escritura. Estamos hablando del primer propósito, que es el conocimiento de Dios. Casi siempre la gente cree que va a conocer a Dios a través de la religión, y a Dios no se puede conocer a través de la religión, sino a través de la Escritura. Aleluya. Si usted nota, cada religión tiene una cosmovisión diferente. Y muchas veces ni siquiera conocen a Dios, ni hablan de Dios. Y cada religión sirve a un Dios diferente. Lo que caracteriza a la religión es su divinidad. Si usted observa en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel tenía enfrentamiento con las naciones vecinas y cómo en ocasiones se contaminaba, justamente se contaminaba por la idolatría, porque cada una tiene su divinidad, cada uno tiene su Dios. Pudiera decirse que aparentemente una religión y otra pudieran tener algún Dios similar. De hecho, hay una reunión importante que Pablo fue a un lugar que había especie de una plaza. Y como en algunos lugares usted pasa y se encuentra con negocios que parecen como de la misma línea, así Pablo fue a un lugar y había una plaza, la plaza de la religión, y había muchísimas religiones. Pablo quería interactuar con ellos, pero no sabía cómo acercarse, de qué manera hacerlo. Eso fue en Grecia. Y él llegó a un lugar, dentro de todas, en esa plaza había tantas, todas las religiones tenían su lugar allí. Y él llega a un sitio y encuentra un letrero que dice: al Dios no conocido servimos aquí. Y él dijo: wow,
por fin encontré a alguien a quien hablarle. Y él comenzó anunciando el evangelio a partir del pensamiento de los apologistas. ¿Qué plantean los apologistas? Ellos plantean que cuando nosotros vamos a compartir con alguien la palabra, tenemos que buscar las cosas que hay en común. Usted sabe que por tradición a nosotros nos gusta atacar a la gente cuando le vamos a enseñar la palabra, y vamos y buscamos la cosa contraria para hacerlos irritar y molestar. Los defensores de la fe, que son los apologistas, ellos plantean que tenemos que comenzar anunciando el reino de Dios a partir de las cosas que tienen en común. ¿Qué tienen en común con nosotros? Quizá una palabra, quizá un término. Y el apóstol Pablo justamente encontró algo en común, al Dios no conocido, y por ahí entró para anunciar el reino de Dios. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Nuestra tradición es comenzar por la resistencia, por la diferencia. Y por eso casi siempre chocamos con la gente que tiene otra creencia, que tiene otra fe, que tiene alguna religión. Chocamos con ellos porque nosotros nos lanzamos a la diferencia. ¡Fup! Si alguien tiene a Jehová en común conmigo, ese es mi tema. Si alguien tiene a Jesús en común conmigo, ese es mi tema. Si alguien tiene el Espíritu Santo en común conmigo, ese es mi tema para hablar y lograr acercarnos y conversar con ellos. Dios no nos ha llamado a contender con la religión, pero sí a servirle a Él. Tenemos que servir a Dios, y cuando servimos a Dios de alguna manera hay una resistencia. Yo sé que mucha gente está pensando que los religiosos le sirven al mismo Dios que Él le sirve o que ella le sirve. No es verdad. Las Sagradas Escrituras nos hablan a nosotros, nos dicen cómo es Dios. Y todo el que sirva a un Dios diferente al que dice la Escritura no le sirve al mismo Dios que yo. Si alguien me dice a mí, yo sirvo a un Dios muy bueno, que no es capaz de llevar a la gente al infierno, no es el mismo mío. Aleluya. Porque al Dios que yo le sirvo, le dio una oportunidad a los seres humanos para que vivan en esta tierra. Le dio la esperanza de gracia desde su nacimiento hasta su muerte, para que hagan un contrato con Él, aceptando su sacrificio en la cruz para alcanzar salvación. Y el Dios que yo le sirvo, en la creación, cuando hizo el universo, creó unas fosas que se llama infierno, que es lugar de tormento. Y allí, cuando Satanás fue desplazado porque intentó establecer un trono en las alturas, cuando él fue desplazado, le mandaron a poner sus oficinas allá. Y todos los que mueren en pecado, estén en la iglesia o estén fuera, van a ese lugar. Si alguien dice que le sirve a un Dios muy bueno, que no lleva a la gente al infierno, no es mi Dios. Aleluya. Dios es diferente, totalmente. Necesitamos conocer a Dios a través de la Escritura. ¿Cómo ve la gente a Dios? ¿Qué piensa de Dios? Posiblemente usted piensa que si alguien dice que sirve a Cristo, pero cree que el sacrificio de Cristo no fue perfecto, sino que él entró al santuario para completar su sacrificio, usted cree que le sirve al mismo Dios que yo. No. El Dios que yo le sirvo envió a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario e hizo un sacrificio perfecto. Y nunca más es necesario hacer sacrificio por el pecado, porque Él completó en la cruz y dijo, consumado es. Ese es el Dios de la Escritura. Ese es el que yo conozco y sirvo. Y ese Jesús que me salvó dijo en la cruz, consumado es. He completado todo el sacrificio. Y a partir del sacrificio de Cristo no es necesario hacer sacrificio de animales.
porque el de Cristo fue perfecto y el de los animales era imperfecto. Y el sacrificio imperfecto hay que repetirlo continuamente. Entonces mi Dios ya no recibe sacrificio, porque Él completó el sacrificio enviando a su Hijo eternamente engendrado, de una sustancia igual que Él, que la Escritura establece que se hizo un poco menor que los ángeles, pero que el Señor lo coronó de gloria. Ese es el Dios de la Escritura. Bendigo el nombre del Señor. Antes de analizar el texto de hoy, tengo un texto interesante en el mismo Evangelio según San Mateo, ahí mismo en el capítulo 22. Hay algo interesante que ocurre en el capítulo 22, a partir del versículo 23, usted se va a encontrar con una pregunta que le hicieron a Jesús acerca de la resurrección. Y a partir del 29 me gustaría compartirlo con ustedes. Dice el versículo 29 del capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. Me imagino que los que son hijos de la casa trajeron Biblia y que van conmigo leyendo. Aleluya. Y que los que quieren ser líderes, en vez de enfocarse en otra cosa, se van a enfocar en la palabra. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, yo le sirvo a un Dios que, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, no es Dios de muerto, sino de vivo. Pareciera un trabalengua, pero Jesús ya lo dijo. Él planteó que el que lo recibía a Él había pasado de muerte a vida. Significa entonces que Dios, automáticamente, nosotros tenemos la oportunidad de recibir a Jesús como Salvador. La Escritura dice que si lo recibimos a Él, tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios. Si recibimos a Jesús, tenemos la potestad, el permiso, el poder, la autoridad, la investidura de hijo de Dios. Significa entonces que pasamos de muerte a vida, porque no hay hijo de Dios muerto. Aleluya. Dios no tiene hijos muertos, porque los hijos de Dios están vivos, aunque físicamente no lo estén. Donde quiera que esté su espíritu, está vivo. Porque muerte, ustedes saben su significado, ¿no? Muerte física, cuando el cuerpo espiritual se separa del cuerpo físico. El cuerpo físico, quien le da vida al cuerpo físico es un cuerpo espiritual, un cuerpo que está dentro de nosotros, compuesto por espíritu y alma, corazón y mente. Y cuando se separa del físico, que está hecho de materia, entonces eso se llama muerte física. Y la muerte que la Escritura tanto hace hincapié es la muerte espiritual, que es la lejanía de Dios, es la vida de pecado, es la vida de desenfreno. De manera que ninguna persona que sirve al Señor y que el Señor ha venido a su corazón, se puede decir que está muerto. Porque el que está muerto tiene dos cosas: tiene delito y tiene pecado. Lo establece la Escritura: muertos en delito y pecado. Pero aquí hay una pregunta interesante en la que Jesús cuestionó el conocimiento de la Escritura por causa de la pregunta. Esas preguntas que en ocasiones le hacían a Jesús los fariseos, los escribas, los saduceos, grupos religiosos que operaban en ese tiempo. Entonces le hacían preguntas a Jesús con el interés de acorralarlo. A veces hay gente que lo hace.
diría un abogado que lo hacen con alevosía. Hacen las preguntas con el propósito de acorralar a la persona que le están preguntando. De manera que Jesús en su momento lo estaban cuestionando, pero no era un cuestionamiento común, era algo más que eso. A ver, ¿cómo lo avergonzamos en público? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces surge uno, no, yo tengo la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Miren, yo conocí un caso. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué caso era? Era un caso extraordinario. Una señora que se había casado, había una ley que establecía que cuando moría un hombre y no dejaba hijo con la mujer, su hermano, el que inmediatamente le seguía, debía casarse con la mujer y levantar hijo a su hermano. O sea que el hijo no iba a ser de él, sino para su hermano. Iban a llevar el nombre de su hermano, por cuanto su hermano murió antes de levantar descendencia. Y la mujer se fue casando y casando con los hermanos. Y ella era estéril, parece, y ellos tenían vida corta. En este tiempo alguien pudiera decir que era la viuda negra, pero la Sagrada Escritura solo establece, ellos plantearon un caso, se murieron todos. Y entonces le saltaron a Jesús. Señor, cuando tú que hablas de la resurrección y todo aquello, cuando venga la resurrección, ¿se aceptará la poligamia? Esa es la pregunta. ¿Se aceptará la poligamia? De acuerdo a los principios, Jesús, tú sabes que aquí no se permite la poligamia. Entonces, ¿cuál va a ser el esposo de ella si todos fueron sus esposos? Y esa es la respuesta de Jesús, es cortante y es contundente. Por eso en el 29 Él está estableciendo, número 1, erráis, dice Jesús. Número 2, ignorando las Escrituras. Están en error porque ignoran las Escrituras. Y número 2, el poder de Dios. Ahí está la situación. Tenemos desconocimiento de las Sagradas Escrituras, y todo el que desconoce la Escritura va a cometer el pecado del error. Lo confrontó. Dice, la gente que pregunta lo que ustedes están preguntando demuestra que no conoce las Sagradas Escrituras. Se supone que ese es el pueblo de Dios, y como vimos el domingo anterior, si es pueblo de Dios debía conocer a su Señor, pero no lo conocían, porque no conocían la Escritura. Aunque la tenían trozos de la Escritura en todos los sitios. Como nosotros la tenemos en los celulares, en la tablet, en la computadora, como la tenemos físicamente. Algunos tienen una versión de cada tipo, pero no la conocen. Porque no es solo tenerla, sino vivirla de manera oportuna. Entonces dice, viven en error, ignoran las Escrituras, ignoran el poder de Dios. Como ellos son ignorantes, entonces el Señor trató de explicarle para darle luz. Y todos callaron, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Dice, de la misma manera que los ángeles no pueden engendrar hijos, de la misma manera que los ángeles no se casan, cuando recibamos un cuerpo nuevo y transformado, no tendremos la necesidad de casarnos. Aleluya. Ahora, hay alguien que interpreta el texto y le dice, el Señor dice que vamos a ser ángeles. Hay una comparación entre lo que es propio de los ángeles y el ser humano. ¿Cuál es la facultad? No se casarán, no engendrarán hijos.
esa característica la tendremos. No dice serán ángeles, inmediatamente resuciten. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lo que le estaba diciendo es: en la resurrección, lo que se necesita que se levante es el cuerpo físico. Porque donde quiera que estén, los que son mis hijos están vivos. Y lo que se levanta es la materia. Son las células que pueden estar en cualquier lugar, inclusive en el mar. Y dice la Sagrada Escritura, cuando habla de la resurrección, que van a salir en su momento, porque el Señor no va a resucitar a todas las personas al mismo tiempo, sino que lo va a resucitar en etapas, dependiendo su condición. Ya hablaremos un día de estos acerca de la resurrección. Y ahí le explicaré más detenidamente acerca de lo que ocurre en la resurrección. Pero el tema es las Sagradas Escrituras y su propósito. Y uno de los propósitos de la Escritura es el conocimiento de Dios. Y muchos tenemos la Escritura, pero no conocemos a Dios. Y por eso Jesús, cuando está hablando, uno de sus discursos en Jerusalén, compartiendo con los mismos grupos religiosos que lo atacaban de manera continua para acorralarlo, él entonces le refiere una parábola. Esa parábola comienza en el versículo 33, aunque nosotros compartimos a partir del versículo 36. La parábola dice de la siguiente manera, en el 33: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos, los labradores, para que los recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otro siervo más, que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente le envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto de él. Entonces, está refiriéndole a los escribas y los fariseos, a los religiosos de entonces, lo que ellos habían hecho con las personas que Dios había mandado. Dios había mandado profetas antes y lo habían matado. La mayoría de los profetas, el pueblo de Israel, el propio pueblo de Dios, lo mató. Eran incapaces de escuchar la voz de Dios. Eso ocurre. En ocasiones, cuando alguien nos da la palabra, lo que hacemos es que arremetemos contra la persona. Eso hacen los religiosos. El que no tiene arrepentimiento, cuando le dan una palabra de quebrantamiento, se aira. Son enemigos de los predicadores. No soportan algunas predicaciones, justamente por eso, porque la predicación los confronta. Y eso hacían con los profetas, todos lo mataron. Y Jesús, prediciendo lo que iba a ocurrir con él, habla de él mismo y de su muerte a mano del pueblo de Dios. Y le dice: finalmente envió a su hijo. Mas los labradores, cuando vieron el hijo, le dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apedrémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Literalmente Jesús estaba profetizando lo que iban a hacer con él los mismos que se llamaban hijos de Dios, pero no conocían a Dios, que tenían la revelación. Jesús, para crucificarlo, lo llevaron al Gólgota, lo llevaron a un lugar fuera de la ciudad para matarlo. Ahora, cuando iban a crucificar a Jesús, hay una palabra que da el sumo sacerdote, y fue una palabra importante, y esa palabra el sumo sacerdote dijo: es necesario que uno muera por todos y no que todos muramos. ¿Hay alguien aquí hoy? ¿Usted sabe que hay gente
que en ocasiones dan palabras que ellos no saben lo que están diciendo, ni son capaces de entender eso. Mire, ese y al que Pedro le arrancó la oreja cuando le tiró para cortarle las uñas con la espada, ese y ese sumo sacerdote se parecen. ¿Sabe por qué? Porque le cortan la oreja, cae al piso, alguien viene, le pega la oreja, él tiene su oreja de nuevo, ve la sangre se seca, no pasa nada y él se queda igualito. Dios. Mucha gente está ciego. Mucha gente no puede comprender nada de Dios. Jesús está tan cerca de ellos que les susurra y ellos no reaccionan, porque no conocen a Dios. Y el que no conoce a Dios necesita que algo pase en él para poder entender el propósito de Dios. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, el versículo 45. Bendigo el nombre del Señor. Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Lo leyeron conmigo? El Evangelio según San Lucas, capítulo 24, el versículo 45. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Eso es lo que necesitamos en esta casa. Liberación del intelecto para entender la revelación de Dios. Liberación del intelecto para poder conocer a Dios a través de la Escritura. Algo tiene que romperse. Y las cosas se rompen solamente cuando hay violencia. Nadie va a romper algo de qué. No. Tiene que haber violencia. Cuando algo se cae, no. Cuando algo ¡pa! Entonces, y esa violencia, ¿verdad? Para que no le pase como le pasó a una persona aquí, que la primera vez que vino a la iglesia yo estaba hablando acerca del reino de los cielos. Se hace violento y solamente lo violento lo arrebatan y se asustó. Dijo, yo no vuelvo por ahí. Aleluya. Hoy es un discípulo fiel, pero el primer día que vino se asustó. ¡Wow! Me llevaron donde un pastor salvaje y todavía hay gente que es así. Le pusieron los ojos grandes. Este hombre es peligroso. Estamos frente a un revolucionario que tiene un grupo de gente que es capaz de alentarlo para que cojan las armas. Sí, eso es lo que estoy haciendo justamente. Pero nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Aleluya. Y él me cuenta la historia, y cuantas veces estamos hablando de algún tema de eso, él me cuenta la historia y me dice, no puedo olvidar ese día que entré por primera vez, que pensé que había llegado a la selva. Sí, justamente necesitamos tener violencia con el enemigo para nosotros poder deshacernos de aquellas cosas que tienen todo poder, antagónico de las tinieblas, que tienen nuestro entendimiento entenebrecido, que lo tienen dominado, controlado, que no nos dejan desarrollarlo. Y yo quisiera ver gente aquí peleando solo, peleando con ellos mismos. Y quisiera ver gente aquí despojándose de nada y tirándolo en el piso y pisándolo. ¿Sí?
como incómodo, para que se tenga que romper todo aquello que mantiene nuestro intelecto tomado y no deja que se desarrolle. Bendigo el nombre del Señor. Yo quiero ver gente aquí zapateándose, punchándose y corriendo, diciendo que yo no puedo seguir así. Yo no soporto esto. Dios, de donde tú tienes y tú le das a la gente, a mí dame. Pero no puedo seguir siendo ignorante y no me pasaré la vida entera recibiendo de los otros. Yo no podré darle. Libera mi intelecto, Dios, y que fluya tu revelación. Y hacer como hacen los religiosos, hasta coger una presa. No hablaré con nadie hasta que algo pase conmigo. Aleluya. Eso fue lo que hicieron en el aposento alto. Esa gente se trancaron. No voy a hablar con nadie. Nadie me va a ver. Me voy a quedar aquí hasta que algo pase. Eso fue lo que hizo Daniel. Daniel dijo, ya se cumplieron los 70 años. Y yo no he visto nada y nada ha pasado. A mí que nadie me hable nada. Si el rey me quiere cancelar, que me cancele. Pero yo no salgo de aquí hasta que yo reciba la respuesta de por qué, si Dios dio una palabra, no se ha cumplido, si todo se ha cumplido ya. Eso es lo que tiene que pasar en la casa. No es recibir más profecía ni venir a escuchar más profecía. Es regarnos y decir, Dios, tú lo dijiste y se cumplió todo menos lo que nos entregaste. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y entonces Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Liberó, dio una orden. Aleluya. Y damos la orden en el nombre de Jesús en el día de hoy. Que en esta casa se conoce a Dios por medio de la Escritura. Y que las Sagradas Escrituras para nosotros es lo principal, es lo básico. Y que atesoramos la palabra en la casa. Y que no somos como los que vienen sin compromiso. Porque en este tiempo la gente le gusta ir a las iglesias donde nadie lo conoce, porque van sin compromiso. Las iglesias pequeñas, todo el mundo conoce a todo el mundo y donde quiera que la gente se tira lo ve y dice, mira fulano, mientras menos me conocen mejor. No, necesitamos gente que sea libre para que conozcan la palabra de Dios. Y justamente por eso ellos habían apedreado a los profetas y por eso tenían en agenda llevar a Jesús. Jesús tenía que sacrificarse por nuestros pecados. Pero mire, hay de aquel por quien Jesús iba a ser entregado. Y no hablo solo de Judas, porque a Judas lo vamos a ver en la noche, en la serie Los espíritus que atacan a la iglesia desde adentro. Ahí vamos a ver a Judas un día de estos. Vamos a ver cómo Judas llegó al ministerio de Jesús y todo eso. Cómo Satanás lo metió ahí, cómo fue el engranaje para que llegara hasta ahí. Pero hablo también de esos religiosos, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos y todo aquello, sacerdotes y todo el mundo, que no entendían que Jesús se estaba refiriendo justamente del plan que ellos tenían, porque Jesús debió ser sacrificado por los romanos, no por el pueblo hebreo, porque el pueblo de Dios, si hubiera conocido la Escritura, no lo sacrifica. Bendigo el nombre del Señor. Porque tenían la palabra, pero no conocían al Dios de la palabra. Nosotros tenemos la Biblia, pero muchas veces no conocemos quién nos dio esa revelación, ni qué quiere de nosotros. Porque aún lo leemos en la palabra, no tenemos el desarrollo intelectual, tenemos el intelecto tomado y no podemos entender. Pero un día tiene algo que pasar. Aleluya. Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos hombres? ¿Qué hará aquellos labradores? Entonces le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Aquí también encontramos una profecía también interesante con relación a los gentiles y el pueblo hebreo. ¿Qué va a hacer con la viña?
la voy a entregar a alguien que sea capaz de entregar a su tiempo los frutos. Y se refiere justamente a los gentiles, a nosotros que recibimos la oportunidad de entrar en la viña del Señor, cultivarla y entregarle los frutos al Señor. Ahora, a ellos el Señor le dice claro que lo va a castigar sin misericordia. Nosotros hemos hablado de los atributos de Dios y hay un atributo de Dios que se llama amor, que tiene 3 manifestaciones, ¿verdad? Que son gracia, misericordia y paciencia o longanimidad. De manera que, ¿cómo es que Dios no tiene misericordia? Aleluya. Si usted conoce a Dios, se va a dar cuenta que Dios tiene misericordia todo el tiempo, porque Él es amor y de Él nace la misericordia. Sin embargo, esa misericordia no se aplica todo el tiempo, sino que la misericordia de Dios se aplica de acuerdo a la dispensación, de acuerdo al tiempo que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, una persona que se muere en pecado, para poder alcanzar la misericordia de Dios y arrepentirse, tiene que resucitar, volver a la vida. Porque de lo contrario, Dios mismo ha establecido que mientras está vivo, que antes de morir tiene que producirse el arrepentimiento, para que entonces sea regenerado, tenga la simiente de Dios, se convierte en hijo e hija de Dios y puede entrar donde está Dios, porque si no, no hay manera de entrar. Entonces, Dios tiene misericordia todo el tiempo, es verdad, pero no se puede aplicar su misericordia de acuerdo al intervalo en que nosotros estamos. Si nosotros estamos en el intervalo de la muerte, entre la muerte y la resurrección, ya no hay oportunidad, porque nuestra oportunidad es entre el nacimiento, es el intervalo comprendido entre el nacimiento de nosotros y la muerte. Aunque existe la ley de la excepción, que es la ley que juega con todas las demás leyes, y hay gente que se ha muerto y ha vuelto a la vida para poder alcanzar la misericordia de Dios después de la muerte. Y es lo contrario, no puede ser. Entonces, ¿qué pasó? La misericordia de Dios también tiene que ver con nuestra obediencia. Para nosotros ser alcanzados por la misericordia de Dios necesitamos obedecer. Necesitamos someternos voluntariamente a nuestro Señor para ser alcanzados por su misericordia, porque aunque Él tiene todo el tiempo misericordia, no siempre esa misericordia está activa a nuestro favor, de acuerdo al intervalo en que estemos. Y dice que lo va a castigar sin misericordia. Aleluya. Destruirá sin misericordia. La misericordia del Señor no alcanza para la gente que están en castigo, que están en el infierno. No lo alcanza la misericordia, porque la misericordia de Dios está siempre disponible, pero no a todo el mundo alcanza. Para alcanzarnos a nosotros, tiene que ser ahora, en vida. Y aunque algunas personas creen que, o sirven, mejor dicho, sirven a un Dios que no es capaz de dejarlo ir al infierno, porque va a hacer todo lo posible para sacarlo después que caiga allá, el Dios que nosotros le servimos, de acuerdo a la revelación que tenemos, la Sagrada Escritura, dice otra cosa. Dice que tiene poder para llevarnos al infierno y castigarnos allá. Aleluya. Pero el Señor, porque nosotros hemos aceptado voluntariamente su sacrificio en la cruz, entonces hemos sido alcanzados por la misericordia. Ahora, el que no es alcanzado por esa misericordia va a ser atormentado. El que no tiene arrepentimiento de sus obras malas va a ser atormentado, esté en la iglesia o esté fuera, porque hay que tener arrepentimiento. Hay que tomar una decisión para nosotros poder agradar a Dios. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará la viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús le dijo, ¿nunca leíste la Escritura? Aleluya. ¿Hay alguien aquí hoy? ¿Nunca leyeron la Escritura? Dice, por eso me tratan de esa manera.
Porque el que no conoce a Dios no sabe cómo tratarlo. ¿Cómo voy a tratar? ¿Qué le va a agradar a Dios? No lo sé, porque no lo conozco y tengo que conocerlo por medio de la Escritura. Pero hay un dato aquí interesante, y es que nos ha arrendado el reino nos ha alcanzado a nosotros, el Señor nos los ha entregado, pero tenemos que entregar fruto a su tiempo. ¿Tienes los frutos del reino? Eso es muy importante, es una pregunta para consumo. ¿Tienes los frutos del reino? ¿Lo tienes a su tiempo? Y hay mucha gente que los recibieron, pero se convirtieron en religiosos y por eso no tienen el fruto a su tiempo. Y el mismo Jesús dice, por su fruto lo conoceréis. Nadie va a buscar en un arbusto o en un árbol un fruto diferente al tipo de árbol o arbusto. Aleluya. Cada uno tiene que dar su fruto. Ahora, a su tiempo implica que muchos de nosotros ya debimos haber dado fruto y no lo tenemos, entonces tenemos un problema. Porque no es fruto cuando tú quieras darlo. Y esta palabra confronta y avergüenza a muchos de nosotros. No es el fruto, no es cuando yo quiera darlo, es a su tiempo. Y el tiempo lo puso Dios. Cuando Él vaya a recoger fruto, debe haber fruto. Y si no hay frutos, hay problema. ¿Dónde están tus frutos que te han arrendado el reino? ¿Tienes los frutos del reino? Y es ahí donde le añade, ¿nunca leíste la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Le dijo, ustedes están viendo una maravilla, ustedes están viendo la maravilla de Dios, le dice a los religiosos. ¿Y saben por qué? Porque la piedra que todo el mundo rechazó, ahora ha venido a ser la cabeza del ángulo. En nuestro lenguaje, como nosotros no tenemos la misma estructura en términos de construcción que tienen los orientales, nosotros no trabajamos con piedra angular, nosotros trabajamos con columnas y zapatas. Aleluya. Aleluya. Los materiales que fueron rechazados ahora son utilizados para vaciar la columna principal del edificio. Entonces alguien dice, mueve esa columna de ahí. Dice, tú estás loco. Si se mueve esa columna se cae el edificio. Hay gente que quiere mover a Cristo de la iglesia, lo quieren mover. Y ya Cristo no es lo que debe ser, ni lo que tiene que ser. No muevan a Cristo, no se vuelvan locos. Que no hay salvación sin Él. Eso fue lo que planteó el escritor de los Hechos en el capítulo 4, el versículo 12. Eso fue lo que planteó. Bajo el cielo no hay esperanza sin Cristo. No hay otro nombre que ha sido revelado a los hombres en el que puedan ser salvos. No hay otro. Si tumban la columna del centro, se le va a caer el edificio. ¿Sabe qué? Los filisteos trabajaban con ese tipo de construcción. Por eso cuando usted se lee la historia de Sansón, ¿sabe lo que ocurrió? Que Sansón le dice, mientras ellos estaban burlándose de Sansón y convertido en títere, producto de su desobediencia, ya le había crecido el cabello y había recibido de nuevo la fuerza y había pactado con Dios. Pero él cometió un error. Él dijo, Señor, que yo muera con ellos. Tenía tanta vergüenza que no quería irse al mundo y que la gente lo vea de nuevo. Y él decidió pactar con Dios para morir también. Él lo decidió eso. Sansón hubiera sobrevivido, pero él pactó con el Señor para él morir también. Y entonces le dice al muchacho, acércame a la columna principal. Aleluya. Y la abrazó, la columna principal. Y cuando la abrazó dijo, este es el momento. Y se llevó el edificio y todos murieron. Porque tenían una modalidad diferente de construcción. Eso es esa columna principal que no puede ser movida. Y el día que se ha movido, fracasó. ¿Tú quieres que la iglesia fracase? Mueve a Jesús. Y hoy sí es verdad, porque hoy es fácil. Porque la gente bebe leche sin lactosa y bebe café sin cafeína. No sé. O sea, eso es rarísimo. Imagínense usted, cristianismo sin Cristo. Este tiempo como que es fácil sacarle la esencia a la cosa.
y hacerse creer a sí mismo que están bebiendo algo o que están consumiendo algo. Mire, llévese eso. Sin esencia. Cristo no puede ser movido, porque es la piedra angular, es la piedra que soporta todo el peso del edificio. Y si es quitada, se cae el edificio. El reino de Dios sin Cristo no existe. La iglesia de Cristo sin Cristo no es su iglesia, es cualquier cosa. Se puede llamar iglesia, pero no la de Cristo. Bendigo el nombre de Dios. Y Él no puede ser movido. Y por eso en la iglesia usted siempre se va a encontrar con los mismos argumentos, y algunos se van a cansar de lo mismo, de venir siempre a adorar a Dios, a provocar que el Señor haga algo, pero no tenemos otra cosa que a Cristo. Aleluya. No tenemos más nada que ofrecerte que a Cristo y a Él crucificado para salvación de nuestras vidas. En este lugar no tenemos más nada que Cristo. Para nosotros lo tenemos todo, porque Cristo es el todo para nosotros. Por eso siempre que venga a la casa tiene que escuchar la escritura. No tenemos nada que darte. Lo siento. No tengo nada que darte. Solo tengo a Cristo y la escritura. Y no es solo mío, sino tuyo también. Y no viene de mí, sino que viene del cielo. Y viene de todos nosotros. Algunos van a cansarse de escuchar la escritura y de alabar a Cristo continuamente. Se van a cansar. Para la iglesia lo mismo. Sí, nosotros no tenemos otra cosa. Lo siento. Aleluya. Necesitamos conocer a Dios por medio de las Sagradas Escrituras. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Al menos Jesús no siempre estaba diciéndole que no lo mencionen, y que Él no podía hacer esto, que aquello. Ahí se alabó un poco. Él dijo, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Lo que están viendo es la maravilla de Dios, porque he sido rechazado por todos ustedes, pero soy el que soporta el peso del edificio. Y por eso Jesús dijo en una ocasión, sin mí nada podéis hacer. Aunque hay algunos cristianos que están diciendo, yo lo puedo hacer sin Él, hazlo sin Él, pero no tendrá éxito. Aunque aparentemente estemos prosperados, sin Cristo nada podremos hacer. Él es la base de todo, es la esencia de todo. Por tanto, os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Y el que cayere sobre esa piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Eso es un juicio, literalmente. Y esto siempre se lo digo, y ya tienen el texto bíblico ahí. Está en el capítulo 21, versículo 44 del Evangelio según San Mateo. Eso es ABC, mencionar el texto. No podemos salir de ahí. Es un juicio. Si la piedra te cae encima, acabó contigo. Y si tú chocas con la piedra, te desbarata. No choque con Cristo, ni deje que Cristo te aplaste. Mejor alíate a Él. Vamos a aliarnos a Cristo. Que Él sea el soporte de tu negocio, de tu familia, de tu vida, de tu matrimonio. Que Él sea el soporte de tu casa, de tu hogar. Cristo. No vaya a negociar a Cristo. No lo saque. Lo interesante de todo esto es que oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Oiga,
se dieron cuenta que estaban hablando de ellos. Y el último texto cualquiera ni lo lee, porque aún dándose cuenta entendieron el mensaje. ¿Saben lo que estaban pensando? ¿Cómo es que vamos a atraparlo? ¿Cuándo es que vamos a atraparlo? Cuando la gente no tiene arrepentimiento, le dan una palabra que choca su espíritu, que quebranta su corazón, y lo que hace es que se levanta contra Dios y contra el que da la palabra. Wow, yo te bendigo hoy y declaro la promesa de Dios sobre esta casa. Esa gente estaba ciega. Una pregunta para consumo: ¿y nosotros vemos? ¿Tenemos la capacidad para entender la palabra de Dios? Aún entendiendo, se resistieron. No te resista al arrepentimiento. No te resista. Para que pueda ocurrir todo lo que Dios quiere que ocurra en este tiempo, necesitamos conocer a Dios por medio de la Escritura, para que sepamos a quién estamos sirviendo. Si no lees la palabra, tú no vas a ver a quién estás sirviendo. ¿Y sabes lo que va a pasar? Lo mismo que pasaba antes de conocer a Dios, que estábamos con una venda puesta y nos decían a la derecha y caminábamos a la derecha, nos decían a la izquierda y a la izquierda, para atrás o para adelante, para donde fuere, pero no sabíamos por qué lo estábamos haciendo. Cristo quiere quitarte la venda hoy. Cristo anda buscando gente que le sirva con los ojos abiertos, que lo conozcan a Él, que estén seguros de Él. No tiene ningún interés en guiar gente a ciega. Quiere guiar gente a la obediencia, que voluntariamente se sometan a Él, pero sabiendo lo que le espera. Y por eso, y concluyo aquí, ahora sí que voy a concluir. Por eso Él dijo: tendrán aflicciones en el mundo, pero confíen que yo he vencido al mundo. Porque no es como los predicadores de este tiempo, que le dicen a la gente que todos sus problemas se van a resolver. Eso no fue lo que Cristo dijo. Tendrán aflicciones en el mundo, confíen que yo he vencido al mundo. No quitó la venda. Y no dijo: van a comer chocolate con pan. No, van a coger lucha. Eso fue lo que dijo. Dijo: confíen que yo le doy la victoria. ¿Hay alguien que le crea a Dios? Eso no tiene ningún interés en guiarnos a la cieguita. Y los que nos guían a la cieguita son enemigos de Cristo, porque Él quiere que la venda se quite. Quítate la venda, lee la Escritura, que tu intelecto sea libre, recibe la revelación. Te doy honor y te doy gloria, Señor. Levanto mis manos delante de ti, reconociendo tu grandeza y tu poder. Libéranos, libera nuestro intelecto para que entendamos, Señor, lo que tiene para nosotros, lo que quiere decirnos, lo que quiere que hagamos en este tiempo. Señor, que nunca te rechacemos con nuestro comportamiento ni con nuestras palabras. Damos honor y te damos toda gloria a ti por tu misericordia, por tomarnos en cuenta entre tanta gente que hay en este mundo que se resiste a ti. Nuestros intelectos lo ha liberado para que entendamos el propósito que tiene con nosotros. Te doy gloria por esto, Dios. Bendigo esta casa con toda bendición, que no haya reserva. Toda revelación que ha sido reciclada, todo lo que en el cielo se determinó para que el ser humano lo conozca, danos esa avalancha. No nos limite, Espíritu Santo. Danos en abundancia la revelación del cielo. Danos el conocimiento de la Escritura. Queremos vivir en ella, queremos saborearla, queremos meternos en la palabra, para que cada cosa que hagamos sepamos, Señor, cómo hacerla. Gracias hoy. Gracias. Declaro la paz de Dios hoy.